No sé, ¿alguien sabe dónde está Antonio? O... Sí, venía de camino. Ah, no sé, ¿qué hora es? Bueno, leemos esto. Es un texto que tengo que leer. Si queréis empezamos. Sí, sí. Porque es que si no... Vale, pues empiezo. Madrid, 23 de junio de un año cualquiera, 1965 o 1970, no sé. Hola, soy una niña de 8 años, o a lo mejor tengo 6 o 12, o no me acuerdo bien. Acabo de volver del colegio. Mi nombre es Isabel Ordaz. Ah, y que no se me olvide, me gustan mucho los colores. No sé. Hoy he sido un poco feliz. Hemos estudiado a Francisco de Goya y Lucientes. En la clase dicen que es un pintor muy importante y tiene una cabeza muy grande. La he estado dibujando todo el tiempo con un lápiz. No sé, me gusta hacerlo. Como es muy verano y hace mucho calor, hay moscas. Me distraigo con el ruido ese que hacen, que parece que rechinan los dientes. Y no atiendo bien. Pero si dibujo la cabeza del pintor Goya, entonces estoy muy más atenta. Un día, cuando pasen muchos días y muchas semanas y más, un día veré un cuadro suyo en un museo de gente mayor que me gustará mucho, porque dentro del cuadro está el perro ese tan bonito, que es el perro más bonito del mundo. Ojalá pueda tener yo un perro como ese algún día. Los ojos de ese perro me parece que son como los ojos de Dios. No sé. Como es verano, pues todo huele mucho más fuerte. La tiza huele y la goma de borrar, Milán, y también mi guardapolvos y el de las otras niñas también. Mi guardapolvos me parece que huele como el fondo del mar, donde dicen que no te mueres nunca, como una niña de mi barrio que sí se ha muerto hace poco a pesar de que era pequeña y que llevaba puesto siempre un vestido morado con un cordón amarillo. Dicen que era un hábito porque su mamá había hecho una promesa a los santos, porque ella estaba enferma. Se lo puso para que se curara. Se llamaba Mati. Mati. No sé. Ahora estoy en casa haciendo los deberes y tengo muchas pinturas. Me tengo que aprender el nombre de muchos ríos. Pero es que tengo mucha hambre y me voy a ir a la cocina a ver si hoy me dejan merendar 2 veces. No sé, mi madre dice que no tengo que comer tanto chocolate, pero es que a mí la verdura no me gusta. Bueno, pues adiós. Cuando fuimos bajitos, el podcast supercalifragilístico-espialidoso de Antonio Espósito. A mí me da la sensación, Isabel, de que los barrios habitualmente están como que cada barrio tiene su clase dominante, entre comillas. O sea, si te vas en Madrid, por ejemplo, si te vas al barrio de Salamanca, pues es clase alta. Si te vas a Vallecas o te vas a Luche o a Carabanchel es proletariado. Y también me da la sensación de que en el rastro de tu niñez había una mezcla. O sea, no había una clase dominante. Había, creo, no lo sé si me estoy equivocando, me estoy haciendo aquí el politólogo, pero creo que es posible que hubiera como una mezcla de clases y no hubiera una que dominara el terreno. Sobre la otra. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Me encanta el título de tu programa, tengo que decir. Cuando éramos bajitos. Porque Cuando fuimos bajitos, que podía haber sido perfectamente cuando éramos bajitos. Sí, podía haber sido perfectamente. A mí me gusta mucho porque ser bajito significa un poco ocupar poco espacio, tener la posibilidad de verlo todo. Y esa es un poco la infancia, ¿no? Ese asombro permanente. Sí, yo nazco en el Rastro, en la calle del Carnero, que es justamente una de las transversales principales de la Ribera de Curtidores, que es toda una institución, ¿no? Digamos que empieza en Ribera de Curtidores y acaba en Arganzuela, me parece que es, ¿no? Pues sí, en la Ronda de Toledo, y empieza en Cascorro, o sea que no has acertado ni una, pero bueno, lo damos por buena. Me refiero a la calle en sí, a la calle del Carnero. Ah, la calle Carnero, sí, creo que sí, que era eso. No en la Ribera de Curtidores. No. O sea,
sea, la calle del Carnero empieza en Ribera de Curtidores, está Sí. más cerca del número 1, que es donde tú naciste. En el número 1. Exacto. Y acaba en Arganzuela, Sí. con no sé qué número, porque no he estudiado tanto tu vida, Isabel, me vas a perdonar. Muy bien, veo que has hecho los deberes. He hecho los deberes, pero tanto no. Pero el callejero te lo has mirado El más o callejero menos. sí, el callejero sí. Más o menos, tu pregunta es una pregunta extraordinaria, como todas las preguntas que haces. Y yo recuerdo mi barrio, mi infancia, como un estallido de color. Ujú. Veo mucho color, si tengo que cerrar los ojos y decir. Vale. Es color, color, color. Bullicio. ¿Qué colores? ¿Vivos? Vivos, muy, muy rojos, muy verdes, muy naranjas, muy azules, mucha antigüedades, mucha gente que vende, tiene su pequeño negocio por el suelo con una manta y lo vende todo, una sortija que no vale nada, pero se vende. Pero lo vale todo. Pero lo vale todo el valor sentimental. El rastro, entonces, para una niña como yo era entonces, pues era eso, bullicio, alegría. Era un barrio que se conoce como barrio obrero. Era un barrio que ya empezaba a ser como la parte antigua, no es la histórica, que es un poco los Austrias, el Madrid de los claro. Austrias, es otra temperatura. Era un barrio obrero, pero sí que tienes mucha razón porque había una mezcolanza muy, como decía, muy bulliciosa y muy vital, ¿no? Había un apunte de pequeños comerciantes que podía ser una incipiente clase media, muy primaria. Y luego estaba, porque también era un barrio muy multiétnico, que entonces ya se llevaba la multietnia, imagínate, si es que todo está inventado. Claro, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, ya lo decía la Biblia. Pero el asunto estaba en que sí, que había un colectivo gitano de gran importancia y peso específico culturalmente, económicamente, porque eran gitanos, familias gitanas que se dedicaban a la antigüedad, al comercio de antigüedades, y eran gente con un alto poder o medio alto poder adquisitivo, ¿no? De hecho, no sé, tú corrígeme si yo me voy un poco a la leyenda, pero a mí me suena que había una especie de leyenda que decía que en las casas de los gitanos que vendían antigüedades en el rastro, Sí. la grifería era de oro. La grifería era de oro. Esto es así. Los niños teníamos pesadillas con eso. Mi familia era pobre, era muy pobre. Entonces yo pertenecía a esa facción de los obreros, ¿no? Mi padre era obrero, mi madre era ama de casa y tal. Y entonces, bueno, pues soñábamos con... Porque claro, en mi casa no se bebía Coca-Cola, ni no se tenía para gaseosa. Claro. Es decir, la gaseosa era un lujo. Y entonces, que la casera... Entonces era la casera. La casera que sigue manteniéndose. Que ¿no? siguen manteniéndose. Entonces ellos tenían, se decía, pero yo creo que era un poco de leyenda, pero sí que tenían un poder adquisitivo porque, bueno, comerciaban con arte y siempre los anticuarios gitanos siempre han tenido muy buena, además, ojo para la antigüedad religiosa, ¿no? Ajá. Y entonces las galerías Piquer, todas esas tiendas... Qué bonito todo aquello, ¿eh? Todo aquello, sí, sí. Bueno, ¿no? que se mantiene. Y que es bonito, porque Y que es se muy bonito. mantiene. Sí. Pero tú no viste en ningún momento, o sea, no podemos... No La tenemos grifería, una prueba, no. No la llegaste a ver. No la grifería, no. La Digamos. grifería. Veía las sortijas. Tenían unos sellos de oro en casi todos Enormes. los dedos. Claro. Todo. Eran gitanos elegantes, ¿eh? Yo he sido amiga posteriormente de algunos de ellos. Estaban evidentemente muy relacionados con la cultura del flamenco. Claro, maravilloso. Está íntimamente ligado lo uno y lo otro, ¿no? Y eran gente muy simpático, que para ellos éramos los payos, Claro, ¿no? Las payas, ¿no? claro. Era gente muy, muy educada y gente, ya te digo, pues... Pero lo de la grifería yo me lo perdí, no sé. ¿Se la perdiste? No sé si la tenía o no la tenía. Hay una zona que sigue hoy en día bastante en auge, la zona que es el Campillo del Mundo Nuevo, Mundo se llama, ¿no? El Nuevo. parque que está allá en la Ronda de Toledo, creo, ¿no? Abajo. Y esto es una zona, o era una zona, donde se intercambiaban, se compraban cromos. ¿Tú llegaste a participar de esa liturgia del cromo o no? No Por supuesto, coleccionabas? yo Sí. soy un cromo, yo vengo de la cultura del cromo.
¿Y qué coleccionabas? ¿Qué cromos? Porque yo me acuerdo en mi época del Sí. fútbol, de ediciones Sí, pero son de los chicos. De los chicos. Los chicos, es que siempre los chicos. Claro. Pero Éramos más las primarios. chicas teníamos otro universo. Entonces, las chicas. Marisol, yo creo que había cosas de Marisol, Ah, sí. de príncipes y princesas, porque era la cultura dominante, femeninamente hablando. Y historia sagrada. La historia sagrada. Había, pues, O sea, cromos de historia. sí, pero historia sagrada. Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces, pues, había álbumes, mi hermano, por ejemplo, sí, Rintintín, y de las guerras, y de estas hazañas bélicas y todo esto. El mundo del fútbol, mucho fútbol. Pero entonces formaba parte del imaginario colectivo infantil de la época y es lo que nos hacía soñar. Ahora nos hacen a los niños los telejuegos o los videojuegos o las tablets y tal. A nosotros nos hacía soñar el colorín, porque es que el colorín de los cromos era asombroso, ¿no? Era un cinemascope brutal. Estaba lleno de vida y de historias, ¿no? De relatos. Yo lo pensaba el otro día en la liturgia también que hay, que ya sabes que yo soy muy de liturgias, a mí me gusta mucho las liturgias para todo, y pensaba en la liturgia que hay desde conseguir el dinero para comprar el paquete de cromos, ir al kiosco, por supuesto, regentado casi siempre por alguien bastante particular, porque un kiosco siempre lo lleva a alguien bastante particular, no es una persona plana. En el kiosco siempre hay alguien... Muy complejo. Sí, alguien que te aporta cosas, alguien con matices. Sí. Y tú te comprabas tu sobre o tus sobres de cromos y luego te ibas a casa, lo abrías, veías si los tenías repes, ¿no? Y lo pegabas o lo incluías o todo eso. Toda esa liturgia era bonita, ¿no? Del cromo. Era muy emocionante, había toda una aventura, porque Sí, claro, normalmente tenías muchos repes y luego los tenías que cambiar. Los tenías que cambiar y luego, claro, se iban cada vez haciendo más difíciles, porque yo creo que estaba esto absolutamente... Había una conjura de cromos para que había un culo de botella o un cuello de botella, perdón, y entonces llegaba algunos que eran verdaderamente Pues inaccesibles, ¿no? Entonces, claro, siempre te quedabas... Yo no sé si terminé alguna colección. Yo creo que nunca he terminado una, No, pero había una matemática en la elección de cada cromo. Yo creo que sí, porque había algunos personajes, algunas escenas que había muchos cromos de ellas, pero otras, el personaje, había un personaje que era inaccesible, Sí, no me sí. recuerdo ahora exactamente, ¿no? O la escena cumbre de la historieta, pues esa costaba mucho. Entonces había un mercado negro. Sí, es verdad. Entonces, es verdad. se fundamentaba con esto la idea de que pero me tienes que pagar tantas pesetas y tal cual, ¿no? Pertenecía a la editorial. ¿Tú crees que llegaba a esos puntos de conspiración o no? Yo no soy muy conspiratofóbica, pero sí que de alguna manera algo pasaba. Había ahí Algo pasaba. unos algoritmos de la época y eran extraños. Has destacado el color del barrio y has destacado el color de los cromos. El barrio, además, ¿a qué sonaba? O sea, si te tienes que ahora mismo visualizar, en este caso de manera sonora, cómo suena el barrio, cómo sonaba el barrio, qué recuerdos te vienen en este sentido. Pues es que como he empezado por decir que era un espacio muy bullicioso, pues no había, podíamos decir a qué no sonaba, porque vale. Sonaba todo el tiempo todo. No había silencios. No había silencios, era ruido, era el sonido de los oficios, eran sonidos metálicos sonaba. Yo a partir de ahí creo que escribí unos versos por ahí de un poema de los primeros que decía que el mundo era una recreación de los primeros sonidos después de nacer. Cuando estás en la cuna y mueves así las manitas y escuchas cosas y tal, y no reconoces nada, y pensaba que el mundo era un taller de reparaciones. Y eso me sonaba, un taller de reparaciones, me sonaba él. Y luego el bullicio de las voces en los barrios obreros. Se habla muy alto, se demanda mucho todo el tiempo. Que eso está bien, es una Eso está reivindicación, ¿no? Era muy napolitano, el rastro Era muy napolitano. Muy napolitano. Yo después he estado en Nápoles, que es un sitio maravilloso.
Nina, Jaime, Carmen, Mari. Y todo es como muy cantarín, todo, ¿no? Todo es muy exuberante, ¿no? Y sonaba eso, a voces humanas que se llamaban desde de la parte norte a la parte sur, gritándose mucho, demandándose cosas, mucha bronca, pero una bronca muy graciosa. Muy gracioso. Muy graciosa, hasta que llegaba la bofetada. Claro. Hasta que se pasaba el límite. Hasta que se pasaba el límite. ¿Y a qué olía el rastro? Porque decíamos, tenemos el color, tenemos el sonido y el olor. Pues a mí, ahora que a chorizo de cantimpalo, Fíjate. a papel de estraza, a aceite. ¿Aceite quemado o aceite limpio? Aceite quemado y limpio. Cuando ibas con la botellita, decía, póngame las monedillas que te había dado, póngame aceite bueno, pero solo tengo 4 perras. Estas cosas, ¿no? Y luego el aceite de la gallineja, a fritanga. Claro. La fritanga huele mucho y gusta mucho. Gusta mucho, es verdad. Gusta mucho. Pero como debe ser, ¿no? Si no, o sea, es como que se odia la fritanga, de alguna manera la odiamos, pero ¿y si no hubiera fritanga en nuestra vida? ¿No? Perderíamos un punto de magia. Pues totalmente. Bueno, de fritanga, perderíamos un punto de fritanga, pero bueno, de aquello vino la colza después. Ya, que pero no, la fritanga forma parte. La simpática. ¿no? La simpática, Claro. el entresijo, la gallineja, el bocadillo de la grasaza. Sí. Que era. Me huele a fresa de chicle bazooka. ¿Te huele el barrio a chicle? A chicle bazooka, que era, olía mucho a fresa, olía mucho a sudor del trabajo, olía a pescado. Pues no te lo vas a creer porque vas a pensar que es mentira, pero es totalmente real. Esto es totalmente real lo que te voy a relatar en estos momentos. Y es que esta mañana, bueno, ahora antes, hace un rato, he estado en la zona del Rastro, en la zona de la calle del Carnero en concreto, en la zona de la calle del Carnero número 1, que es donde naciste tú, que ahora iremos a eso. Pero te he traído un presente aquí que va envuelto en papel de periódico y tú te preguntarás, ¿por qué va envuelto en papel de periódico? ¿A ti qué te suena el papel de periódico antes de dártelo? Papel de periódico era un reciclaje maravilloso, servía para todo. Para envolver, por ejemplo, yo tengo entendido Cosas. que comprabas cosas en el Rastro y te las daban en papel de periódico, ¿no? ¿Es así? Es así. Es así. Claro, entonces, recreando eso, yo te he traído algo para que tú... Necesito que lo abras y lo describas. Que tú describas lo que hay aquí Sin dentro. mostrarlo. Sí, ahora me lo enseñas, pero... De momento yo lo describo. Tú ve, por favor. tú ve abriéndolo con cuidado porque es frágil, eso sí, es frágil, tiene fragilidad dentro. Ay, qué bonito. Me vas a reconciliar con mi pasado. Claro, bueno, esa es un poco la idea. Enséñamelo un poquito, que no lo he visto. Te lo enseño. Enséñamelo. Muéstrame. Fíjate. Es una belleza. Bueno, ¿qué es? Explícalo tú. Bueno, pues es un azulejo Eso es. Muy bien trabajado, que lleva el nombre de mi calle, Calle del Carnero, y ilustrado con un carnero muy raro, pero muy naif, pero muy bonito, ¿no? Esta es la placa, que sí. esta es una réplica hecha por la artista valenciana Pilar García, ¿Qué me dices? que a la vez también coincide que es mi señora madre. Sí, ¿Qué me dices? Sí, completamente real. Pero es precioso. Es una réplica de la placa original, del azulejo original que hay en la calle del Carnero a día de hoy, hecho por Alfredo Ruiz de Luna, que era un Mira. ceramista que hacía estas placas. Y si vas a día de hoy a la calle del Carnero, está esta misma placa que tenemos aquí delante de nosotros, que efectivamente aparece un dibujo de un carnero y pone Calle del Carnero, y está allí colocada en la propia calle. Entonces mi señora madre y artista Pilar García pues ha hecho esta réplica para ti. Pues es una maravilla. Y el nacimiento, o sea, tu nacimiento físico, o sea, ¿te parieron en la calle del Carnero número 1 o vivías allí, digamos? Pues es que estas cosas sexuales antes no se hablaban entre los padres y los hijos. ¿No? O sea, tú no sabes si te parieron allí o no. Yo qué sé. Yo una vez intenté hablar con mi madre de sexo y se puso tan colorada que dije, mamá, no te voy a poner en esa tesitura, ¿no? Sé que me dieron a luz no en casa. El parto fue en una maternidad, en la maternidad de O'Donnell. Vale. Pero mi madre era una persona muy curiosa, ¿no?
Y entonces, mamá, pero... Y que en un momento determinado dije, quiero hacerme la carta astral y estas cosas que queremos hacernos a veces. Siempre curiosos y curiosas por nuestro futuro. ¿A qué hora nací, mamá? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Ella no se acordaba nada más que de lo que quería. ¿Sabes? Ella no se acordaba nada más que de lo suyo. Mamá, por favor, fue tu primogénita, claro. Acuérdate. No me acuerdo, pues no sé si fue de mañana o de tarde. No sé si era la siesta o el amanecer. Digo, bueno, déjalo. Me cogí un cabreo impresionante con ella porque mostraba una cierta indiferencia por su primogénita. Pero en fin, se lo perdoné. Se lo perdoné. Bueno, entonces naciste en teoría en una maternidad, pero vivíais en la calle del Carnero número 1, sí. Que está nada más entrar desde Ribera de Curtidores, nada más entrar a la propia calle del Carnero, el portal queda como a la izquierda. A la izquierda. Cuéntame cómo era el portal, porque es verdad que hoy, esta mañana, hace un rato, he estado en el propio portal, he entrado al portal. O sea, he visto el portal cómo era por dentro, con los buzones a la izquierda, con la portería a la derecha, pero desarrolla tú cómo era el... Bueno, mira, la memoria es muy autónoma. La memoria no es... Yo tengo una memoria muy poco costumbrista. ¿Esto cómo es? ¿Qué es tener una memoria poco costumbrista? Soy descriptiva hasta un punto. Luego soy más bien metafórica. Bueno, bien. Todo bien. Esto, ¿no? Vale. Entonces, para mí había había dos clases sociales. Había un portal, que era el primer portal, que de alguna manera que había esta pequeña clase media. Vale. Este grupo clase media un poco que tenía, pues eran profesionales o bien comerciantes y tal. Y luego se atravesaba un patio y luego después del patio había unas escaleras y en esas escaleras ya se subía a mi casa. Y digamos que esa era la parte donde vivíamos los más humildes, ¿no? Dentro del propio portal había un sistema de clases. Había un sistema de clase que se ejercía o no se ejercía y porque yo era todo ojos. Yo cuando era pequeña era todo ojos, me he pasado, y era el asombro puro y duro y lo miraba todo y veía diferencias de clase. No tenía un discurso marxista, evidentemente. Claro, me imagino. Ni hegeliano, ni nada de eso. Pero, me imagino que luego ya lo desarrollas después. Pero una niña, ¿en qué nota o cómo nota o en qué momento nota a qué clase pertenece? Pues si te tuviera que decir la verdad, yo era una niña muy bonita, era una niña muy bonita, era una niña guapa, ¿no? Bella, bonita. Entonces los gitanos me decían, y señora, su hija tiene la cara de una medalla de la Virgen, decían los gitanos a mi madre. Y yo nada, yo me ruborizaba porque era una niña y miraba para el suelo. Claro. Y mi madre decía, gracias. Y entonces la belleza es un patrimonio. Tengas 4 años o tengas 40 o tropecientos. Entonces, como niña bonita, pues a mí me quería todo el mundo. Vale. Eras interclass. Yo era interclass porque era bonita. Entonces, la belleza es un patrimonio, como te digo, ¿no? Claro. Ellos y ellas. Y ellas y ellos. ¿Qué aprecias todo esto? Aprecias la calidad de los vestidos, si te fijabas en qué llevaban en las cestas de la compra, la calidad de los productos que se consumen, o de repente si tenían unas chicas de servicio o no tenían chicas de servicio, que claro. Algunos tenían. Evidentemente son signos externos suntuarios que son claramente definitorios, ¿no? Claro, pero tú notabas, esto estamos hablando de lo de los demás, pero en ti, o sea, en ti supongo que era la diferencia, ¿o cómo? Que yo quería ser eso. Vale. Que yo quería ser burguesa. ¿Tú qué? ¿Quién no quiere ser burguesa? Otra cosa es que luego con el tiempo, me vas a permitir un pequeño lapsus. Sí, hombre, por supuesto. Necesito justificarme ante mí misma. Justifícate. Que tú desarrollas una personalidad. Tú naces muchas veces como individua, como ciudadana, como persona, ¿no? Desde esa perspectiva, tú desarrollas una estructura ética y política. Pero yo, cuando era niña, quería ser burguesa.
porque quería llevar el traje de lino o comer chocolate o tener esa especie de caprichos, de caprichosidad Claro. que una clase media pues se podía empezar a dar ya. El coche, 600, y otros que tenían otra categoría también mayor, ¿no? Como vehículos. Y entonces, bueno, sí, yo quería ser burguesa. Y una vez subías... Y estoy convencida de que tú también querías ser Bueno, burguesa. no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo si quería ser web, podría ser. Pero una vez subes a partir de esa escalera que hemos dicho, llegas al piso. ¿Cómo era el piso en el que vivías? ¿Recuerdas cómo se entraba? ¿Qué distribución tenía? ¿Te acuerdas de algo de todo eso? Pues dentro de esa escalera de forja bastante sencilla, había 4 plantas, 5 plantas, con 4 vecinos por planta. Y también ahí había gente que tenía mayor o menor capacidad adquisitiva, ¿no? Es que mis padres eran muy pobres, entonces siempre estoy como reseñando esto, pero desde una mirada de la niña, ¿no? De ese anhelo por tener juguetes o por tener caprichos o por tener una vida más cómoda, ¿no? Claro, sí, sí. Recuerdo pues vecinos, vecinas, sobre todo porque los vecinos masculinos no estaban. La mujer y el hombre también en mi infancia, el universo femenino era un universo fundamentalmente doméstico, ¿no? Alguna trabajaba porque tenía ese comercio, alguna y trabajaba el matrimonio o tal. Y entonces eran las mujeres, y las mujeres siempre son hospitalarias y siempre te saludan y te dan un cachete en la mejilla y te hacen la vida fácil, ¿no? Como decía Machado, amo en ellas amo todo lo que en ellas puede haber de hospitalario. Eso es la mujer, ¿no? Hospitalidad. Sí, Y mi casa era, de esas dos partes, era una parte que era más soleada y otra parte que era más sombría. Yo vivía en la zona de la sombra. La parte del sol. ¿Ahí estás con metáfora o estás en...? No, real. Tú No vivías en la daba parte luz de la en mi sombra. casa. Vale. Nunca. Vale, o sea, había sombra en todo el piso. Pensaba que decías que dentro del propio piso había sol y sombra y que tú vivías en la parte de la sombra. Digo, la vecina de la derecha tenía un solazo, era una casa alegre. Mi casa era una zona de sombra y frío. La única cosa que teníamos era el calor del carbón. No había algo. Luego ya con el tiempo las estufas de gas. Y claro, esto es historia, ¿no? Esto es un mundo que se ha transformado tanto, ¿no? Y hablábamos de la función un poco de la mujer en aquel momento, ¿no? De la posición que tenía en la sociedad, pero siempre había gente que rompía eso de alguna manera. Y yo soy admirador total desde hace bastante tiempo de tu abuela Teresa, que es el gran mundo, tu abuela Teresa. El gran mundo. El gran mundo, no el gran mundo de Versalles, no el gran mundo. El Tout París era el gran mundo, no era esa hondura del mundo de la mujer que se busca la vida. Pero una mujer inabarcable, no solo en lo físico, que además creo que era una mujer bastante corpulenta, ¿no? Con bastante volumen, que además era inabarcable en cuanto a una personalidad muy variopinta y muy, ¿no? Como muy rica, como muy difícil de definir, tu abuela. Bueno, me vas a emocionar porque para mí es un símbolo, es un mito mi abuela, ¿no? Es algo de una maternalidad. Era obesa, era voluminosa. Siempre ha sido abuela, siempre. Yo no la puedo imaginar de joven. Claro. El pelo blanco, un moño bajo, vestida de negro desde las cejas hasta el talón. Y era una mujer que no se casó nunca, una mujer popular, siempre llevaba, por otro lado, era muy, muy profana y muy tal, pero llevaba siempre una estampa del Cristo del Gran Poder, que era su chico favorito, ¿no? Pero además, claro, estamos hablando, por poner un poco en orden, estamos hablando de una mujer que no se ha casado nunca. No se ha casado nunca. No en vano, tuvo 12, 13, 14, 15 hijos.
Incontables. 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 Incontables con un sereno asturiano, Ujú. ¿no? Que no sé si llegaste a conocer al sereno asturiano. No, Supongo que sí. no. Nunca. Eso era la oscuridad, eso era lo que había que ocultar, eso era la censura, eso era... No se sabía, estaba todo lleno de misterio. Nadie conoció al sereno asturiano. Nadie conocía el sereno. No sé si existió, pero sí. Debió de existir porque yo tíos tuve 13 o 14, o sea que... Sí. Tuvo muchísimos hijos con un señor que era un sereno asturiano ¿Sereno? que nadie de los conocía. del chuzo. De los del chuzo. ¿Tú conociste No, el yo no, sereno? yo no conocí, conociste el chuzo? No conocí el chuzo yo. ¿Qué era el chuzo? El chuzo era... los serenos en Madrid eran asturianos todos. No sé por qué. Antropológicamente debe haber un estudio muy interesante, pero yo desconozco. Bueno, empezaba a haber esa cosa del éxodo campo-ciudad y tal. Ya. Pero entonces venían con una especie de traje gris como de policía y un de plato, un sombrero de plato, sí. y daban con un chuzo, que era un bastón de madera que hacía mucho, con un gancho, supongo para hacer como ruido, arma de defensa y para hacer ruido. Y en el cinto llevaban todas las calles, todas las llaves de todas las calles. De todos los portales, ¿no? De todos los portales. Y entonces te abrían al borracho de turno, a los novios que volvían, en fin. Ya. Y este asturiano nadie lo conoció, pero era tu abuelo, que, claro, estamos hablando de la madre de tu padre, de Teresa, tu abuela, la madre de tu padre. ¿Ordaz viene del sereno o viene de tu abuela? O sea, el apellido. Todo es muy misterioso en mi familia. Nadie hemos buscado estas cosas, ni tenemos la heráldica y todo esto. No. Mi padre, supongo que habría echado de menos mucho a su propio padre. Era una mujer singular en la medida que era el sustento de la familia. Eso no era habitual en las mujeres de la época. Para ello hacía lo que hiciera falta. Es decir, no tenía ningún tipo de moral comercial, ni pequeño burguesa, ni obrera, ni nada. Ella era una pachamama, era una mujer que desbordaba generosidad y una voluntad y una vocación de cuidado, cuidaba todo. Luego los hijos se le fueron un poco en la guerra, un poco en lo otro, se le fueron muriendo, pero la verdad es que le sobrevivieron unos cuantos. Entonces tenía socios para hacer sus negocios. Por ejemplo, era socia de un prestamista. ¿Y cuál era la relación entre...? Porque era una mujer con una facilidad para la asociación comercial increíble, ¿no? Porque primero este prestamista, ¿qué función? O sea, dentro de ese business del prestamista... Ella traficaba con sábanas, con ropa blanca. Vale. Ropa blanca. Entonces, traficaba con sábanas. Traficaba. Entonces venía como una casa de empeño... Pero de ropa de cama. Pero de ropa de cama. Una casa de empeño, pero particular. Ella atendía en el domicilio. ¿Y qué trabajaba? ¿El lino? O sea, ¿qué tipo de textura trabajaba? Pues el algodón y gracias. Vale. Estábamos hablando de gente que tenía unos problemas económicos muy básicos. Entonces, que tengo que comprar los libros para el colegio, para el niño. Y ella lo vendía como a plazos, ¿no? Y entonces ella le daba el préstamo que sacaba lo capitalizaba a través de este socio que era el prestamista. Madre mía. O sea, que tenía una cara de notario, era absolutamente respetable. Era muy serio, muy respetable, pero era un traficante. Sí. Prestamista. Traficante de sábanas. Traficante de sábanas. Y luego tenía otra asociación, tu abuela Teresa, tenía otra asociación que me parece todavía más increíble, si cabe, que ya está... Por favor, Antonio. Que es María de las Nieves. María de las Nieves. Dios, eres horrible, eres horroroso. Gracias. Eres horroroso. Pero María de las Nieves, que me parece que supera incluso al prestamista con cara de notario. ¿Qué business tenía con María de las Nieves? María de las Nieves era su nieta, una de sus nietas, hija de una de sus hijas. Y era prostituta. Y la prostituta la prostitución en la época, yo era muy pequeña, un poco lo he visto y un poco me lo han contado. Vale, o sea, tú has ido construyendo un poco. He ido construyendo también, había mucha tradición oral. Mi madre, como no sé si en alguna comida o alguna cena hemos comentado, tenía un gran talento narrativo. ¿no? Entonces la cosa era esa, que era guapa y entonces eran marilines. Entonces las guapas, las prostitutas de lujo,
iban a clubs Fernán Gómez lo cuenta muchísimo y muy bien en en parte de su obra, ¿no? Y entonces eran rubias teñidísimas y ahí estaban como... Y entonces mi abuela, uno de sus negocios, aparte del tráfico de sábanas, era vender claveles. Por la noche... O sea, porque en la sábana estamos hablando de un trabajo más diurno. Y luego cuando llegaba la noche, cuando caía la noche en la ciudad, cuando el rastro oscurecía, de repente iba a prostíbulos, ¿no? No, iba a vender claveles y entonces, claro, la noche estaba ocupada por las mujeres de alterne, por claro. hombres de finanzas o extranjeros, venía mucho venezolano. Ella tuvo un amante venezolano, no mi abuela. María de las Nieves. Vale. Entonces, es una mujer, es una prima segunda mía, que era muy generosa, mucho más mayor que yo, claro, extraordinariamente generosa y ayudaba con los beneficios que sacaba de su oficio, ayudaba a casi toda la familia, que estábamos todos a moscas tres. ¿Y María de las Nieves vivía en el mismo barrio que vosotras o no? No, ya tenía un amante venezolano que era un hijo de un financiero, de gentes que estaban relacionadas con el petróleo, y le compró un piso en Bretón de los Herreros. Ostras, esto es zona de alto standing. Burguesa madrileña. Sí, sí. Ella era muy divertida, muy tal. Y entonces cuando sabía que la abuela iba a ir tal, pues ella salía con el amante o con el amigo del club, ¿no? Del club, y entonces le decía, ay, quiero unos claveles. Entonces el otro sacaba la chequera y compraba los claveles. Y entonces cuando el otro estaba cogiendo el taxi, yo iba a lo mejor un poquito ya... Un poco bebido. Pues entonces llamaba y le devolvía el ramo de claveles a mi abuela, que los revendía otra vez, claro, 1, 2, 3 veces los que hicieron. Lo que ocurría es que hacían como que no se conocían, claro, sí, no. entre ellas. Estaban conchavadas. Para que le compraran los claveles. Era una mafia. Pero es increíble. Es muy bonito porque estamos hablando de la supervivencia, ¿no? Estamos hablando de buscarte la vida. Claro. Y es verdad que a veces romantizamos algo que es como crudo, ¿no? Pero que es verdad que solo nos queda romantizar a veces, ¿no? Solo nos queda romantizar. Pero que dentro de esa romantización hay que tener cuidado a veces con la romantización que hacemos nosotros mismos, porque es crudo realmente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tenemos derecho a hacerlo, ¿no? Cuando estamos cuando venimos de la clase trabajadora, creo que además es necesario que de alguna manera hagamos literatura de la crudeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podría ser. Cuando venimos de la clase que vengamos, o sea, la literatura nos salva la vida. Sí, eso completamente. Si eres hijo de burgués, es decir, vamos a ver, es que no vas a poder escribir un libro romantizando aquello. Claro, ¿cómo no? Claro. Otra cosa es que tengas un sentido crítico sobre tu clase social, pero claro. Lo de las clases sociales, que es una vivencia y una realidad política y social evidente, no tiene nada que ver con el arte o la literatura. Claro. Y la memoria, faltaría más, uno es dueño de su propia memoria. Claro. Sí, y entonces tú con eso haces una obra de teatro o haces un artículo para levantar a las clases trabajadoras y llevarlas a una huelga. Eso ya up to you, ¿no? Lo que pasa es que yo me refería que algunas veces se romantiza desde un punto no conocedor de la materia y a veces es como, bueno, que si lo vives, que cuando lo vives no es tan bonito como a veces se pinta. Que esto lo estamos hablando nosotros aquí entre nosotros dos, pero luego realmente eso debía ser crudo, ¿no? Para María de las Nieves en concreto. Supongo que no sé cómo acabó ella, pero esa historia... Pues mal, ¿cómo va a acabar? ¿No? Acaba haciéndose mayor, acaba siendo víctima del tiempo y toda la belleza se le van los amantes, se le va el propietario petrolero venezolano. Claro. Ella en su generosidad ahorró poco, pero bueno, estamos hablando de una cosa muy puntual, cosa que me da mucho pudor porque son personajes de mi vida, ¿no? Pero lo que está claro es que la vida es muy cruel en la medida en que tú dilapidas en tu generosidad, porque dilapidó también para ayudar a los suyos, a su familia, ¿no? Sí. Y te encuentras con que ya no tienes juventud, ya no tienes salud. Entonces ya de ser la princesa del club de lujo, de la prostitución, del Madrid de los años 30, 40... No
No, 60, 40, ¿no? 50. Sí. No, 50, 50. 50. 50, 60. Entonces empiezas a ser ya pues la madama del club de carretera, que es mucho más decadente. Ya. Tus manos empiezan a ser artríticas y ya no. Y ya evidentemente tú no eres la favorita ni eres el objeto de deseo de nadie, ¿no? Imagínate si no es cruel, ¿no? No, muy cruel, claro. ¿Y dónde decías que vivía en el piso que tenía en? Terminó en un piso bastante horroroso en Lavapiés. No, pero en la época dorada. Bretón de los Herreros. En Bretón de los Herreros. ¿Y ahí a ese piso llegaste a ir? Sí, en hacía alguna unas ocasión? fiestas maravillosas. ¿Y cómo era ese piso? O sea, el piso de una persona que en ese momento está viviendo, decías antes, Marilines, una suerte de, no sé, como de momento dorado, ¿no? Aunque Hombre, pues tuviera detrás sí. toda la crudeza, ¿no? Pero Olía a tabaco rubio de marca, los teléfonos blancos. ¿Quién tenía? Doris Day en las películas. Nadie más. Ella lo tenía. Olía a pecado. Olía a pecado. A pecado. A trasnoche, a whisky. ¿A qué huele? ¿a qué huele el pecado? ¿A qué huele? Esto ya nos iríamos a una pregunta tipo Quintero, pero podríamos entrar, podríamos abrir. ¿A qué huele el pecado? Trasnoche, a alborada, a whisky, a tabaco rubio, mentolado. A todo eso olía. A todo eso. Eso era pecado para una mujer de la época. Ya. Todo eso era pecado. No, las familias no olían a eso. Ya. En una casa de clase media o clase baja no olía a eso, ¿no? Y tenía 2 o 3 domésticas y olía siempre al fondo la comida que se estaba preparando, siempre exquisita. Olía a aceite del bueno. Ya. El aceite de girasol en esa casa no, por lo que sea, no entraba. Y luego tenemos la otra vertiente de tu abuela Teresa. Bueno, mi abuela Teresa la amas. Tu abuela Teresa, claro, pero porque tu abuela Teresa, digamos, es 360 porque tiene, o sea, tiene como muchísimas capas y podemos recorrer, porque pasaba de traficar con sábanas, hemos dicho, a los claveles de noche, pero también los jueves por la tarde-noche se iba con su nieta, en ese momento nieta-abuela, recorriendo desde la calle del Carmen. Me estoy emocionando contándolo y eso que no es mi vida, pero es verdad. Es que es una historia bonita. Pero es muy bonito, pero ese recorrido que va, por hacernos una idea la gente que visite Madrid o la gente que viva en Madrid, de la calle del Carnero hacia la calle Embajadores, ¿no? Que está el Teatro Pavón, que era cine. Que era cine, porque a partir creo que se inauguró en el 25, creo, mediados de los años 20, y a partir del año 40 empieza a ser un cine. Y ahí, ¿cómo era ese recorrido? ¿Cómo recuerdas el recorrido de la calle del Carnero a Embajadores? Que no sé cuánto puede haber, pero 5 minutos. 7, 5, sí. Pues ella de negro, siempre muy contenta, y yo con yo como Caperucita Roja. Como voy a ir con una cestita donde llevaba la merienda y una pequeña gaseosa y me llevaba de la manita y íbamos a ver lo que a ella más le podía gustar en este mundo, que es a John Wayne. O sea, claro. Es que tú, para definir a esta señora, a esta es gloriosa indefinible. señora. Claro, es indefinible. Pero voy a decirte una frase con esto que me acabas de decir y tú me dices, sí, claro, una señora a la que le gusta, que es fan del Cristo del Gran Poder y de John Wayne. Y de John Wayne, sí. ¿Esto define a tu abuela? No. Mi abuela es en su amplitud, indefinible. ¿por Es qué? indefinible. Mi abuela traficaba con penicilina en Chicote. O ¿Ah, sea, sí? Sí, porque había mucha tuberculosis. Traficaba con penicilina en Chicote. En Chicote. Los pobres no tenían acceso a la tisis y entonces ella hacía... Sí, no, es inclasificable. Es un personaje que tendría que estar en el Campillo del Mundo Nuevo, un busto de ella. No, estudiado completamente. Sí. Entonces, ella le gustaba. ¿Qué le gustaba? Ella era, decíamos, de romantizar a una mujer de Madrid. Yo no sé, ni siquiera nunca hemos tratado de averiguar quién era mi tatarabuela. Ella era como un avatar, por generación espontánea. Ella sale ahí, es una brava. Pero no habéis, perdón que te corte, pero no habéis profundizado en de dónde venís. ¿Por qué? ¿Porque te gusta vivir en el enigma o porque es difícil llegar hasta ahí?
Hombre, quiero decir que no hay rastros, es que no hay rastros, es que Ya. los protagonistas están muertos. Cuando vienes de pues de un grupo social que tampoco es, vives el día a día, ¿no? Ya. Yo no he tenido como te decía antes, una especie de curiosidad heráldica por esto y por aquí. En un momento determinado, verdad, no es habitual, no es común. Decían que si era medio gallego, no lo sé, a lo mejor es asturiano, yo qué sé. No es algo que a mí me fascine sí me fascina el relato que yo me he ido construyendo porque era necesario rescatar la memoria de esta mujer. De hecho, tengo algún relato publicado corto, sí, Sobre ella. sobre ella, donde le rindo continuamente homenajes porque yo era su nieta favorita, porque vivía para nosotros, porque me compraba los zapatos Gorila. ¿Cómo son los zapatos? No los he vivido yo. Los zapatos Gorila, joder, me estoy quedando en No, absolutamente, me interesa. generacionalmente. Me interesa saber lo que es el teatro. Eran con unas suelas de tocino importantes, eran para los escolares algo que no te lo podías permitir si no tenías unas pelas, porque te costaba dinero, ¿no? La penicilina es que daba dinero, ¿eh? La penicilina. La penicilina daba para luego zapatos. Sí, es que ella tenía como rebujos de dinero. Ostras, pero quiero decir, el estudio de mercado de tu abuela, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o el planteamiento de negocio de tu abuela era amplio, ¿no? Era como que trabajaba un poco la farmacología, trabajaba el textil, trabajaba el mundo flora también. O sea, había como fauna. Sí, había como un abanico de repente, ¿no? Sí, bueno, cuando tienes una necesidad te buscas la vida, es el buscarse la vida. Pero ni Steve Jobs ni Amancio Ortega, Teresa Ordaz, quiero decir, o como se llamara de apellido, que no sé cómo se llamaba. No, porque no tenía ese talento de empresaria. Hombre, no lo sé yo si no tenía el talento. No, porque estamos hablando de una economía de subsistencia. Ya. No especulaba con el dinero, que para hacer un salto cuántico dentro del mundo de la rentabilidad o los beneficios, estamos hablando ya de tienes que traspasar un una talento. línea. Sí, bueno, me imagino además que no se daban ni las estructuras ni las condiciones. Ni las condiciones materiales. Y era mujer, perdóname, era mujer, no era hombre, no era abuelo, era abuela. No, claro, por eso a mí me llama tanto la atención, porque era una mujer que rompía de repente lo que en teoría estaba preparado para ella de alguna manera. Había mujeres muy fuertes dentro de... Sí, completamente, sí. Que se enfrentaban a todo, ¿no? Porque el marido no llegaba, o sea que... Y ella lo hacía así, entonces su pasión era John Wayne. Y entonces los miércoles o los jueves efectivamente nos íbamos con la merienda a ver a John Wayne. ¿Qué llevabas de merienda? Pues no lo sé, chocolate, mantequilla, pan con mantequilla, chocolate. Qué rico. Sí, algo así, algo dulce siempre. Chocolate, además, unas mantequillas que tenían 3 colores, o sea, colesterol, pero claro, era una niña. Sí. Y Teresa se llamaba tu abuela, también Teresa se llamaba tu madre. Teresa Martín, ¿no? Teresa Martín era la mejor narradora que tú te has encontrado en tu vida. Narraba muy bien, sí. El ídolo de mi madre era su abuelo. Y ella narraba su vida durante la Guerra Civil Española. ¿Pero su abuelo o tu abuelo? O sea, ¿su padre? Su padre. O sea, tu abuelo. Mi abuelo. Era su padre, era su ídolo, era para ella era alguien... A la madre, a mi abuela Agustina, no era una mujer, por lo visto, según mi madre, muy débil, y venían de un pueblo de Segovia, venía a servir, y entonces, bueno, estoy rindiendo un homenaje... Bueno, pero para eso estábamos, para rendir homenaje. Tremendo, claro. ¿no? A los antepasados, ¿no? Y entonces el abuelo era zapatero, remendón, tenía un taller en uno de los barrios más burgueses de Madrid. Cerca de la Embajada de Brasil. Sí, pegado. Ahí tenía su pequeño chiscón donde arreglaba zapatos y era socialista y con un
gran talento Iba a decir político. como Dios manda, pero era socialista, digo, como Dios manda. Sí. ¿Y cómo murió tu abuelo? Pues una historia triste y que tiene que ver un poco con esta especie de leyenda amarga de la desunión de las izquierdas en este país, ¿no? Que hay tantas lecturas pero en un momento determinado alguien le delata, y le delata a un portero de una finca cercana a donde él tenía el taller, que pertenecía al Partido Comunista. Le delata a un comunista. Le delata a tu abuelo, que también tenía actividad política. Claro. Actividad Muera era un representante del sindicato del cuero y estuvo a punto de mandar a sus hijos a Rusia, los mandó a Valencia. Y porque aquí era peligroso que estuvieran los niños entonces, ¿no? Y bueno, esa es la memoria oral de mi madre. Y entonces pues que se quemaron papeles porque venían a por él cuando entraron los nacionales y estuvo a punto de arder la casa y esto, ¿no? O sea que tú evidentemente no lo conociste. No. Muere en la cárcel. En la cárcel franquista. Sí. O sea, le detiene, digamos, cuando ya ha habido el golpe de Estado del 36, le detienen después. Después de la guerra. No del 36, en el 39. Vale, o sea, la guerra acaba en el 39, empieza la dictadura. Y decías que vivían en esta calle, cerca de la Embajada de Brasil, Alonso Martínez. O sea, ¿tenían ahí el taller o vivían también allí? Vivían allí, ya lo hacían todo allí, ¿no? En el propio taller. En el propio taller luego necesitaría un pañuelo porque me estoy... ¿Te estás emocionando un poco, mucho? Se me ha... Buscamos un poquito de... Vamos a ver si podemos buscar un poquito de pañuelo. Bueno, ¿quieres ir búscalo si quieres? Sí, búscalo. Busca el pañuelo y ahora continuamos con la conversación. No quería yo ponerte en esta tesitura. Bueno, hemos hecho un pequeño parón por razones emocionales, podríamos decirlo de alguna manera. Sí. Estábamos en el taller que tenían cerca de la Embajada de Brasil, tu abuelo, tu abuela, ahí donde vivía tu madre, ¿verdad? ¿Que eran varias hermanas o no? Sí, eran varias hermanas, eran 4 hermanas y un hermano. Y mi madre siempre me transmite, yo tenía un amigo, y lo tengo todavía, que era un psicoterapeuta gestáltico italiano muy, muy interesante, y siempre me dijo, a ti te transmitió tu conocimiento, tu instinto ético, te lo transmitió oralmente tu madre en los relatos que te hacía sobre tu abuelo, ¿no? Tu abuelo, que era republicano, como decíamos, es un referente vital y político para ti en tu vida. Yo no le conozco, evidentemente. Alguien me dijo, por lo que pintas de tu abuelo, porque yo a veces hablaba con alguien de él, porque le admiraba a través de mi madre. Yo conquisté sentimentalmente a mi abuelo, que no le conocí, por el relato de mi madre, ¿no? Sí. Y son como estos mujik de Tolstoy, ¿no? Que son gente humilde, pero que tienen un gran instinto político o de la justicia, ¿no? Y bueno, sí, supongo que hay una herencia que mi madre me deja en la admiración que demuestra por su padre, ¿no? Porque era un hombre que además se preocupaba por hacer pedagogía con los humildes del barrio, ¿no? Es decir, la sirvienta bajaba allí con el zapato de la señora y entonces se sentaban allí en un banquillo, o el sereno o el portero de la... Y entonces les hablaba de política, de lo que era justicia o no justo. Estamos hablando de un lenguaje adoptado a sí mismo, que era un hombre humilde, y a los que le escuchaban, a su audiencia, que era todavía más ignorante, ¿no? Con menos preparación política. Pero les enseñaba un poco, o les teorizaba de alguna manera las condiciones que tenían en ese momento. Yo supongo que sí, o a qué se debía a que la clase obrera, a qué debía de... No fui testigo directo, a qué debía de aspirar, o con qué derechos, o por qué derechos tenía que luchar, y que... Sí. O sea, tu abuelo conspiraba en los bajos de Alonso Martínez en los años 30 sobre la emancipación de la clase trabajadora. Ahí es nada. Sí. Maravilloso, ¿no? Sí, debía de ser un hombre muy bueno, un
un hombre bueno, que los Hombre, hay. desde luego con un compromiso, porque en cierto momento esta actividad era complicada de Sí, pero que él desarrollar, sencillamente ¿no? personalidad tenía una bonomía. Ujú. Me decía que su madre era una mujer apocada y con pocos recursos, incluso físico, enfermiza y tal. Entonces mi madre recordaba a su propio padre cómo la cuidaba o las bañaba o les hacía la comida. Es decir, que era un hombre bueno, ¿no? ¿Y cómo era la relación en esa zona? Hablamos de una zona burguesa de Madrid. Supongo que la mayoría de las familias que vivían allí pues eran familias de clase alta, y hablamos de que la familia de tu madre con sus padres y tal vivían en un pequeño taller, con lo cual ya les posicionaba en un sitio concreto dentro del barrio, supongo, ¿no? O sea, en una posición concreta dentro del barrio en cuanto a clases, ¿no? Que la clase dominante de ese barrio, digamos, Sí. es una. ¿Esto cómo lo vivió, por ejemplo, como niña, tu madre? ¿Qué te transmitía? ¿Cómo vivía esa relación con esa otra clase social en ese barrio? Yo lo que siento que ella hereda es un cierto resentimiento de clase. A mí- Lógico, por otra parte. Muy legítimo. A Sí, mí no sí. me interesa, pero claro, yo también he tenido otras oportunidades que ella no tuvo, ¿no? Ya. Y tengo acceso a otra época y a otra reflexión y a otra preparación intelectual. Pero ella quedó con esa especie de resentimiento de clase que, por otro lado, tampoco es eficaz, pero vete tú a ponerle Bueno, pero puertas es al una banco, emoción, claro. es un una sentimiento, emoción, claro. exactamente, ¿no? Claro. Entonces ella contaba en ese hacer suyo de la narración oral cómo heredaban las Rebequitas Ya. de los hijos de la gente pudiente, ¿no? Cuando De los cambiaban de burgueses. chaqueta, cuando ya tenían que comprar Y ya otra. tenían, bueno, tampoco las agotaban porque tenían recursos para Claro. no tener que poner las coderas. Y entonces ella La codera es el gran elemento codera de es el clase gran trabajadora. elemento de clase trabajadora. Totalmente, sí, sí. Es como el pack. Pero ella sí decía, se extasiaba mucho en la descripción de que eran rebequitas de buena lana, esto recalcaba lo de buena lana, porque debía haber una lana peor. Claro. Buena lana. Hay ovejas y ovejas. Hay ovejas y ovejas, churras y merinas. Claro. Y entonces los pompones. Sí. Estaba fascinado con los pompones de las Rebecas. Y ella heredaba, ¿y cómo tomaba? Los pompones. ¿Cómo tomaba esa herencia? Bueno, ella me relataba siendo una señora ya adulta y con esa conciencia de clase que nunca perdió. Era muy orgullosa. Yo creo que es maravilloso. Decías que a lo mejor no es Yo creo que esa conciencia de clase es lo que enciende la mecha necesaria para en algunos momentos poder intentar cambiar las cosas o cambiar las cosas, ¿no? O sea, de ahí nace a lo mejor. Porque entiendo que en ese acto de la Rebequita que me dices, yo lo interpreto como un acto de caridad, que la caridad siempre, igual que la condescendencia, son valores que a priori parecen bondadosos, pero que esconden detrás algo horroroso, ¿no? Tanto la caridad como la condescendencia. Sobre todo la condescendencia. ¿No? Hay algo Eso es ahí, lo peor. Claro, hay peor. una posición desde arriba cuando tienes caridad con el otro, cuando tienes condescendencia con el otro, ¿no? Entiendo que por ahí iría un poco el resentimiento de tu madre, ¿o no? Yo no creo que se hiciera estas cábalas. No creo que se hiciera esas cábalas. Era una cosa muy básica de conciencia de clase que la sientes porque tienes el relato que te han contado, que tú has vivido y que tú no has desarrollado. El problema de la falta de la oportunidad de educarte es que estás condenada a un origen. Ya. Pero no te dan la oportunidad a un destino. Este es el asunto, este es el gran asunto. Luego tú puedes decir sí o no, o puedes desarrollar ser violenta o ser generosa o perdonar o no perdonar o contarte la película pero te tienen que dar la oportunidad de hacerlo. El hecho de que no te den la oportunidad, de ahí la cosa tan importante de la educación. Sí, completamente. Que es la base de toda civilización. Es decir, por lo menos, si hay un muro aquí, delante de nuestras narices, tener la oportunidad, primero, de que puedas subirte un escalón para ver lo que hay detrás.
Eso como mínimo. Claro. Y luego si tienes la oportunidad de saltarlo, pues mejor que Pues maravilloso, mejor. claro. Que evidentemente esto es el evitar el destino de sangre para tener un destino hasta cierto punto elegido. Ya. Probable. A veces no queda otra opción que el muro ese al que no puedes saltar ni mirar, derribarlo, ¿no? Algunas También, veces. claro, evidentemente. O hacer una broca, o hacer una mujer, una gatera, un butrón, ¿no? Claro, hacer algo evidentemente. Claro. ¿no? Tienes que tener ese instinto de superación, ¿no? Pero por parte de pero hay una responsabilidad política, claro. Claro. Y esa responsabilidad política para mí lo más importante sería el paraíso de las oportunidades. Evidentemente no todos las vamos a aprovechar, o no todos estamos capacitados, o yo he nacido para robar porque no quiero trabajar. Evidentemente. O sea, es decir, la clase trabajadora per se no es perfecta. No, hombre, claro, ni es buena ni mala. Ni es buena ni mala. Es una tiene condición todo. histórica, Claro. política, económica, digamos, ¿cómo decirlo? De lucha de clases, o sea, Sí, decir, claro. de privilegios que tú no quieres soltar y que yo no puedo coger porque tú no quieres soltar. O por lo menos llegamos a un pacto de un mejor reparto de la riqueza. Vamos, eso está inventado. Bueno, sí, que son pactos que casi nunca benefician a la clase trabajadora. Bueno, no vamos a entrar ahí. Ya. Ahí hay un debate largo. Hay un debate largo y muy interesante. Muy interesante, sí. Por cierto, y cambiando un poco de tema, pero quedándonos en el taller, en esta zona, entre las hermanas de tu madre está tu tía Isabel. Mi tía Isabel, sí. Que de alguna manera, moderna. que es otra moderna que tampoco se casa y que creo que también tiene ahí amantes. Amantes también asturianos, ¿no? Que creo que Asturias en tu familia, por lo que sea, en la parte femenina, digamos, pues había un tirón a ¿no? Estas casualidades, el azar que decía Pedro Salinas, el azar, ¿no? Vete tú a saber explicar el azar, ¿no? Claro. Sí, pues mi tía era una fea atractiva. ¿Cómo? Una fea atractiva. No era bonita, pero era muy resolutiva. Vale. Ella no quería someterse a ningún rigor ortodoxo en cuanto a matrimonio, patriarcados, etcétera. Estamos hablando de hace unos cuantos años. No sé cuántos años, sí. Estamos hablando del 60-70. Es decir, estaba Franco, estaba vivo, Claro, etcétera. Claro, pero que... Moderna, muy moderna. Sí. Muy moderna. Y se echa un amante que está asturiano. Asturiano, ¿cómo no? Por otra parte. Exminero, enfermo de silicosis. Y entonces, bueno, él le da la baja permanente y entonces, pues, digamos, el amante que la adoraba quedaba en casa, era un gran cocinero, pero mi tía era la que trabajaba, la que salía. El espacio público era el de ella. Él ocupaba el espacio doméstico. Fíjate, Son ejemplos que ahora hablando contigo me di cuenta de que han sido, de alguna manera, muy inspiradores. Bueno, claro, porque además tú te llamas Isabel por tu tía Isabel. Claro, de alguna manera, no sé si esto es un poco metafísico, pero ¿qué hay en la herencia del nombre? ¿Hay algo? O sea, ¿implica algo a nivel, no lo sé, si de personalidad, de unión, de algo? Tú cuando coges el testigo del nombre Isabel de tu tía, ¿solo coges el nombre o coges algo más? Yo creo que no lo sé, esto es especular. Pero eso es lo que esto es lo que me gusta a mí, que especulemos, claro. No sé, ¿por qué no? A mí yo admiro de ella su generosidad. Era una mujer generosa que ayudaba también a su familia, ¿no? Las familias tenían un sentido antes de lo comunitario que ahora... De tribu, ¿no? Un poco tribal, ¿no? Que era muy ejemplar, ¿no? Y era resolutiva, era muy independiente. Y supongo que eso lo he heredado de alguna manera, ¿no? Ella me ayudó también mucho, me regaló la primera máquina de escribir, Fíjate. muy parecida a esa que hay ahí. Por aquí tenemos una máquina de escribir que creo que no se está viendo, pero tenemos una máquina de escribir, aquí cerquita tenemos una máquina de escribir azul, plateada, y te regaló una primera máquina de escribir con la que tú poder... Yo escribí un cuento que presenté a un concurso
y ya no me acuerdo. Y lo hiciste con aquella máquina, Con aquella máquina de escribir. máquina de Sí. escribir. Heredé su máquina de escribir. Bueno, hasta el momento en algunas cosas tenemos similitudes, sobre todo en la clase a la que pertenecemos o de la que venimos, pero hay una cosa que me interesa muchísimo y que hemos hablado en alguna ocasión, y a lo mejor es meter... hemos tenido antes tu momento de ir a por papel y a lo mejor es meter demasiado el dedo en la llaga, pero hay una cosa que sí me ha llamado mucho la atención siempre, que es cómo tanto tú como yo hemos rescatado de alguna manera cada uno a su padre a través de la herida de nuestros padres, a través de sus heridas. Cómo tenemos eso en común, que esto lo hemos hablado en alguna ocasión de sobremesa, comiendo, y siempre me ha impactado porque estamos hablando de generaciones muy distintas. Un poco, sí. Pero sin embargo tenemos eso en común y hemos llegado a esa conclusión, que hacía falta rescatar la relación con nuestros padres a través de la herida que ellos tenían, o sea, a través de entenderles, podríamos decir un poco, ¿no? Sí. Cierto. Aquí yo tengo tengo aquí luego si acaso leo unos párrafos. Claro, lo que tú quieras. Un cuento que se llama El unicornio, porque mi padre trabajaba de soplador de vidrios, tenía ese oficio, ¿no? Luego fue decayendo mucho porque tenía algunos problemas. Trabajaba en una fábrica como soplador. Una fábrica como soplador de vidrio, luego vino esa reconversión, esa mini reconversión industrial que hubo en Madrid en los años 70, y entonces él se fue quedando atrás, otras cosas porque tenía problemas con la bebida, en fin, era un hombre bastante desdichado y bueno, lo llevó mal. Pero la herida, no solo la herida, yo creo que tú también sabes, ya que compartimos esta experiencia, esta reconversión de los sentimientos, que no solamente es la herida a través de la literatura, es la que tú empiezas a interpretar a través del arte, tu memoria de otra manera, tus enconos, tus odios, tus filias y tus fobias a través del psicoanálisis, a través de la terapia. Todo eso se da. Es decir, las cosas no vienen así. Dices, me voy a reconciliar. Ya. No, es un trabajo profundo que uno hace consigo mismo. Pensaba que es decir, que hiciste mano a mano con Eric Fromm. Hay un trabajo con Eric. Sí, Estuve allí. Eric, no, pero bueno, podía haber. Podría haber sido. Podría haber sido, pero no. Sí que tuve una psicoterapeuta humanista de la escuela de Fromm, sí. Sí, el psicoanálisis me ha interesado, la psicoterapia me ha interesado, creo que es un vehículo de conocimiento propio. ¿Y de dónde crees que venía, no lo sé si lo sabes a ciencia cierta o si lo has tenido que tú un poco fabular, pero de dónde venía o de dónde crees que venía la herida de tu padre? ¿A qué se debía esa herida? No lo sé, mira, yo te voy a leer aquí unas párrafos. Es muy léelo, difícil. Sí, léelo, claro. Mi padre me regaló un unicornio y después se perdió. ¿Cómo se pierde un hombre? ¿Cómo se pierde un padre? ¿Cuándo? ¿Por qué? No lo sé. El mío lo hizo. Sigue el relato y viene a decir, allí, al calor de la taberna y del vino, los hombres se volvían prometeos o vulcanos, titanes, héroes del fútbol o de la guerra, líderes de la manada. Y así podían olvidar las boinas y los sabañones, los puños deshilachados de las camisas. Wow. Las huellas de la carbonería en los pliegues de la piel o el olor a pescado en las manos y en la ropa. Como por arte de magia, el vino, un vino agrio y canalla, ponía el mundo del revés ante los ojos de aquellos hombres, los habitantes de las tabernas. Sus ojos entonces se llenaban de fuego y entonces al jefe se le podía amenazar con el dedo y cantarle las 40. O el hijo pequeño se curaba de pronto del pecho, de la tuberculosis. Era la ley de la taberna hasta que se empezaba a escupir y a maldecir, a mentar a la madre de alguien mientras patinaba la lengua entre las mellas de los dientes, se cerraban los puños, se enganchaban las solapas del otro. Fíjate, déjame el libro de donde acabas de leer
el relato. Cuando fuimos bajitos es un programa en el que no hablamos nunca no queremos hablar nunca de oficio porque estamos arrancando contigo y no queremos hablar nunca de oficio, pero me vas a permitir que haga una pequeña alusión. Sí, porque este relato aparece en Despedidas, un libro de Isabel Ordaz, publicado por Huerga y Fierro y que podéis encontrar pues, en librerías habituales y en la propia editorial. Es maravilloso lo que acabas de leer. Sí, bueno, hablando de la herida, sí, que es lo que compartimos, aparte de esta entrevista encantadora, este reportaje. Claro, yo rescato a través del relato a mi padre, porque hay dolor. Hay dolor en la medida en que el modelo paterno no está, está ausente o es algo todavía muchísimo más complicado de vencer, que es peligroso, es amenazante. O sea, para mí el mundo... Yo soy como el personaje de Blanche Dubois de Williams, ¿no? Del tranvía, cuando ella tal y dice, yo es que siempre he confiado en la generosidad de los desconocidos. Yeah. A mí la calle no era amenaza para mí. Yo me lo hacía bien en la calle, en el sentido de que, como era una niña bonita... Claro. Bueno, y también tenías unas maestras alrededor que se movían bastante maestras. Bien. Para mí el peligro estaba dentro. Dentro de casa. La amenaza, la violencia. Que entiendo que de alguna manera... Venía de ese mundo perdido, ese caos en el que mi padre vivía, ¿no? Esto no lo quería yo abordar mucho, pero bueno, estas pequeñas pinceladas... Pinceladitas, unas pinceladitas, pero me vas a permitir... Pero hay reconciliación, sí, hay reconciliación, a través, por ejemplo, de la literatura. Que eso es lo bonito, que haya reconciliación a través de la herida, porque la herida, ya que está, hay que buscarle la belleza, ¿no? De alguna manera, ya que está allí, ¿no? Si hubiera que hacerla adrede para encontrarle la belleza, pero ya que está, ¿verdad? Y hablabas de la taberna, del hombre de la taberna. Malacatín es un... Malacatín es una Malacatín es una taberna que sigue estando muy cerca de la calle del Carnero número 1 y creo que tu padre era un habitual junto pues, a otros amigos, otros compañeros de esta taberna. ¿Y qué función tenía la taberna Malacatín en este caso, como otras tantas tabernas supongo en Madrid y en otras ciudades, en la vida de tu padre? ¿Cuál era su función? ¿Qué hacían allí? Bueno, era su cueva. Allí, a través del vino... Valdepeñas, terrorífico. Malo. Esos chatos vino. Un vino, además. El mal vino, porque mi padre tenía un mal vino. Un mal vino. Entonces, el asunto es que ellos se creían alguien. Ajustaban sus cuentas interiores, sus profundas frustraciones. La injusticia entendida por él del jefe, del otro, del que le ha mirado mal, del que no le ayuda. Entonces entraban en esa dinámica etílica, esa báquica, y entonces a partir de ahí el hombre es Dios. Yeah. Eso es Malacatín, aparte de ser una taberna tipiquísima del Madrid, del viejo Madrid, y un templo del cocido, es decir, sí. un templo del cocido. Completamente. Madrileño, está justamente a los pies de Cascorro, en la plaza de Cascorro, ¿no? Pues y aquello estaba lleno de carteles, era un mundo de hombres. Ya. Yeah. Las mujeres y los hijos no estaban. Y cuando estaban, porque al varón, y ahora voy a hacer un pequeño, por una favor. pequeña exposición. Por favor, expon. Exponga usted. Exponga usted. Entonces, cuando se sentía generoso y sacaba a la mujer y al hijo, a la hija pequeña, a los dos hijos pequeños, que iban detrás de él. Él iba con su paraguas porque a lo mejor ese día llovía. Pero me gusta que tengas ese detalle, que diga, voy a ponerle un paraguas a la historia por si acaso, no sea que vaya a llover. Iba del brazo del paraguas mientras la mujer iba detrás. Ya. Y entonces... Qué tremendo, Qué tremendo. Esto era así. Entonces entraban en Malacatín y entonces esos mostradores de zinc, entonces carteles de toros. Y toda la cosa del suelo estaba llena de cáscaras de cacahuetes y serrín. Iba a decir palillos, servilletas. Serrín, ¿no? Por los escupitajos. Fíjate. O por el agua de los paraguas.
Y las cacahuetes, porque era el jamón de mono, que allí Claro. El jamón de los pobres, el cacahuete. Con los ¿no? chatos. Yo estoy aquí como desabrochada en este relato y estoy perdiendo las formas. Pero bueno, me van ustedes a perdonar. Yo que soy muy comedida, he decidido brindarle a mi amigo este derroche. Entonces, ¿qué pasaba? Erika, gracias. Primer plano, los Vale. hombres en el mostrador. En la barra, por En la supuesto. barra, con los vinos, 3, 4, a los gritos. Y la mujer con los 2 niños, en este caso mi madre y yo, y a lo mejor mi hermano, estábamos detrás así. Viendo el percal, ¿no? Viendo, no, que no podíamos arrimarnos. Estaba el paraguas, pero nosotros no. El paraguas estaba en primer plano, Fíjate. pero nosotros... Ostras. Es que fíjate, hacemos lo que hablábamos antes, ¿no? Hacemos literatura de esto que es tan crudo. Fíjate lo poético que es. Estaba el paraguas, pero nosotros no. Sí, es así. Es bonito el verso, pero es crudo, es horrible, Es así. es Entonces, tremendo. estábamos así, parpadeando como jirafas, todos así, a lo que nos dieran. No sabía que las jirafas parpadeaban, perdóname. Mucho, que- vale. son ejemplares en su asombro. Vale. Ejemplares en su asombro. Las jirafas, bien, es un Bien. dato que nos llevamos. Bien, esto córtalo, porque es un derroche. Estamos con agua. Con agua, sí. Lo advertimos. Es agua completamente. Y entonces- En copa, para la gente que nos está escuchando, estamos en copa totalmente majestuosa de la de los domingos, la que se saca los domingos, Sí. pero lo que hay en su interior efectivamente es agua mineral. destilada. Entonces, el asunto era que cuando ellos consideraban, cuando mi padre volvía a la cabeza, decía, ¿queréis tomar algo? Y decían, un refresco. Y ya no volvíamos a hablar nada más. Un refresco. ¿De limón o de naranja? De limón. Y ya era el silencio. Y volvía otra vez. Los cacahuetes, el paraguas. El paraguas allí. El paraguas allí. Fíjate, ¿no? Y un mundo de hombres, un mundo de hombres. Esa era la taberna, la cueva del patriarcado, en este caso del patriarcado machacado por una situación social que a lo mejor también se la buscó él, que tampoco... Claro, es que O por lo menos contribuyó a ella, no sé. Es muy difícil. Es muy difícil de. Y de todo no analizar. puede ideologizarse, ¿no? Claro, ni Hay que tampoco se hacer- puede justificar ciertos comportamientos con, Exacto. con de dónde vienes o de dónde, porque fíjate No. qué contraste. Ahora estaba yo pensando en el contraste entre o la actitud o, digamos, voy a quedarme mejor con la canalización. La canalización de la rabia de tu padre con la canalización de la rabia de tu abuelo, ¿no? Que eran dos canalizaciones de la Por rabia ejemplo. completamente diferentes. Uno la canaliza en este caso en Malacatín, escupiendo o lo que fuera, y el otro la canaliza, digamos, instruyendo a los compañeros en un taller, que son dos maneras de canalizar bastante diferentes, ¿no? De repente. Viniendo de la misma clase social, teniendo un poco la misma... Pertenecían a generaciones distintas, pero sí, evidentemente tenemos oportunidad de elegir, hay un libre albedrío, eso está claro. Bueno, es complicado, ¿no? A veces sí, a veces no. A veces es verdad que no, a Claro. veces eso es el horror. Sí. Que hablábamos antes de las posibilidades. Por lo menos tener la posibilidad, no Ya. que te nieguen. Por ejemplo, yo que he estado siempre muy sensibilizada con el conflicto Israel-Palestina, Palestina. Ujú. veo que son generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de seres humanos que están abocados a la ira y a la venganza, porque de alguna manera no les están dejando Ya. aire para respirar. No, sí, hay una opresión, Si presión volvemos atrás, pues volvemos continuada de Israel sobre Palestina en el con la tiempo, en el connivencia tiempo. de todo las comunidad potencias internacional. internacionales. Sí, efectivamente. Y por otra parte, tu padre, aparte de todo esto, del malacatín y digamos de soplador de vidrio que decíamos en la fábrica, también tenía algo que contrasta un poco con todo esto, que era un puesto de libros de segunda mano los domingos en El Rastro. Mm. ¿Cómo era esta
¿Cómo se compaginaba esto? Pues es lo mismo que mi abuela. Volvemos un poco a este mundo de repetición, ¿no? Cuando ganas poco, cuando la economía es de subsistencia y tal, pues te buscas la vida, compras libros de segunda mano, vendes, pero siempre dentro de muy poco talento para el negocio, para el business. ¿Pero vendía libros como podía haber vendido otra cosa o es que era amante de la literatura? No. Él le gustaba Estefanía, Marcial Lafuente Estefanía. Marcial Lafuente Estefanía, que era un poco época Corín Tellado también, ¿no? Esas épocas. Hombre, mujer, sí. Pero era gente que escribía, no sé si Marcial de nombre, no sé si tenía 2.500 novelas o algo así. Sí. O sea, era una gente que producía muchísima literatura o muchísimos libros. Y Corín Tellado, yo creo que leí una entrevista, no sé si a su hija o algo así, no recuerdo muy bien, pero no sé si hablaba de 5.000 referencias de su madre, de Corín Tellado. Sí. Estamos hablando de una barbaridad. Una barbaridad, y además que de alguna manera era el objeto de lectura, el libro de toda una gente humilde que no leía otras cosas, que no tenía acceso, no tenía bibliotecas en sus propias casas. A mí cuando habla de gente que de alguna manera perteneció un poco a clases más intelectuales siempre hacen referencia, hablando de sí mismos, a aquellos libros que siendo pequeñines tenía la biblioteca de su padre, ¿no? Claro, hay familias que no tienen esto, ¿no? No, claro. Entonces Marcial era una literatura de kiosco. Sí. Y como la de Corín Tellado, ¿no? Corín Tellado que yo... ¿Consumías? Consumía de joven, de preadolescente y tal. ¿Y cómo era leer Corín? O sea, yo nunca he leído Corín Tellado, pero ¿cómo era para una niña? ¿Qué sensación te...? Pues mira, era lo mismo que cuando llegas al Bernabéu y ves al héroe de turno salir con un supercoche. Es lo mismo. Algo aspiracional. Algo aspiracional. Exactamente, tú lo has dicho. Es decir, Corín Tellado básicamente habla de la chica pobre pero guapa que consigue al heredero más o menos... Tremendo, ¿eh? Sí. Pasaba algunas veces por humillaciones tremendas, por hijos no deseados, por abusos sexuales, de todo. Pero de alguna manera era una literatura de esperanza. ¿Pero era emocionante leer a Corín Tellado siendo una niña? Entonces sí, porque yo quería ser burguesa. Si hay algo que me ha quedado claro hoy es que quería ser burguesa. Entonces, claro, y que si podía al mirlo blanco, ya. ¿Sabes, no? Lo que Sí. el mirlo blanco, ese elemento que me iba a sacar de una clase que... Claro, de un destino, de un posible destino desdichado. Es una palabra que te gusta de mucho, desdichado. Sí, de carencia, Sí. Pues entonces, claro, evidentemente. Y por otro lado, el tema de los traumas infantiles, aparte de la literatura, el tema de los traumas infantiles... para mí es un mundo, porque yo desde luego los coleccionaba. O sea, claro, estamos hablando de Corín Tellado, de Marcial y de la colección, y a mí me viene a la cabeza esto, coleccionar traumas. Yo tenía un trauma increíble de pequeño y yo creo que lo sigo guardando un poco, que es que tenía miedo a que me secuestraran todo el rato. O sea, ya ves para qué me iban a secuestrar a mí, pero yo tenía miedo a que me secuestraran. Había como una especie de algo repetitivo, algo también onírico un poco, como que me secuestraran. Tú hablabas antes en la redacción que leías al principio del programa de Mati. Mati era, ¿no? Mati, la niña, no sé si era Carmen o no sé cómo se llamaba, una niña pequeña que llevaba una túnica morada. Sí. ¿Cómo sabes esto? Porque lo has dicho, lo has comentado antes, lo has leído antes en la redacción. Ah, claro. Sí, era una vecinita que tenía la polio. Vale. Y entonces la madre
uno de los la polio, ya sabes que te ponían unos artilugios metálicos en las piernas para que tú, porque te dejaban no eras autosuficiente, entonces andabas así con mucha dificultad gracias a unos artilugios metálicos que te sostenían lo que la poliomielitis que te había robado, ¿no? Que era la capacidad de andar. Y entonces murió muy joven. Y su madre, de alguna manera, le rezaba a las vírgenes y a los santos y para que se curara a su hija. Y se vestían hábitos, antes se vestían hábitos, ¿no? ¿Sabes? Sí, era como una especie de promesa o una algo promesa, así, ¿no? o voy a ir de rodillas de aquí a allí para ver si se Sí. cura mi hija, o voy a dejar de fumar, me voy a poner el hábito de la orden de este o aquel para ver si... Sí, como una especie de amuleto. Pero de, fue la ¿no? que me puso frente a la muerte, la primera vez ¿Y que vio pero cómo se muerto. llamaba ella? Ay, no me acuerdo ya, lo recordaba, no sé. Es que creo que has dicho Mati. Mati o algo así has dicho, sí. Sí, algo así. Ah, pues estará en el En relato. la redacción que acabas de leer hace un rato, pero como llevamos un ratito aquí. Sí. ¿Y fue la primera que te puso ante la muerte? Sí, porque murió muy joven. Y entonces yo, que era muy pequeña, fui a visitarla, que vivía en esas casas de corredor que estaban en el Madrid antiguo. ¿Pero fuiste a visitarla en el velatorio, hablamos? No, en su casa. Estaba expuesta en una caja de pino. Wow. ¿Y qué edad teníais? Pues yo debía de tener 11, 12, 13. No ¿Y ella era más. menor que tú o mayor? No, o? un poco más. Tendría que tener 14, 15. Wow. Era muy, muy gordita y tenía... Yo creo que estaba en el límite un poco del borderline, ¿no? Un poco con cierto retraso intelectual y no comía anchoas cuando tenía la regla. Vivía siempre un poco en ese mundo entre la fe y la locura, ¿no? No comía anchoas cuando tenía la regla. Y entonces no se lavaba el pelo, era ciertamente sucia, pero nos compadecíamos mucho porque era una niña con mucho dolor, no tuvo una vida... ¿Y cómo describirías? Mucho melodrama, había melodrama en mi infancia, mucho melodrama. Y cuando llegaste a perdona que te pregunte un poco, porque son detalles un poco a lo mejor, pero cuando tú llegas a donde has dicho en concreto estaba expuesta. Expuesta, que sí. Fíjate cómo era la puesta en escena, cómo era aquello, cómo estaba posicionado. Pues se me quedó así, me recuerdo en mi memoria, que sí, bueno, es claro, muy literaria, sí, bueno, mi memoria, pero sí, estaba ella allí en la caja con un cinturón amarillo, con 2 algodones en la nariz. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a descomponerte salen líquidos por los orificios del cuerpo. Vale. Tenía aquí 2... A ver, aquí los ojos cerrados, el pelo sucio, tal cual. Y me fijé en los artilugios de la polio, en ese andamiaje que ella llevaba en las piernas, que estaban recostadas sobre una pared de la habitación. Y dije, uy, qué liberación. Estaban puestos allí al lado del cuerpo de ella. Digo, qué bien, ya te has librado de esto. Claro, estaba muerta, imagínate, pero yo era una niña. Sí, no, claro. Pero de alguna manera... tuve un pensamiento optimista frente a la muerte. Esto es lo que yo rescato, ¿no? Que no tenía ni puñetera idea de lo que era la muerte, evidentemente, porque esto no llegas a ello hasta más tarde, o quizá alguna vez lo sepas, o nunca. Pero estaban ahí los artilugios y dije, uy, qué bien, ya no los tienes que llevar. Fíjate. Bueno, porque de alguna manera, no sé si intuías o te lo contaba ella, el esfuerzo, el sufrimiento, ¿no? Y ¿no? tenía llagas porque eran rozaduras, era una cosa muy desdichada también. Es una palabra que me gusta, sí. Desdichada. Y bueno, hemos hablado mucho de música en muchas ocasiones porque tenemos amigos en común como Juan Carlos Lax o otros amigos de la música. Y hemos hablado alguna vez de música juntos y por qué Mediterráneo de Serrat representa a una niña del Rastro de Madrid, que no lo termino de entender. O sea, ¿cuál es la...? No. Porque es muy es bonito, pero claro, ¿cuál es la lectura que tú le has dado a Mediterráneo para que te pueda representar o de alguna manera te puedas relacionarlo con tu infancia? Una canción que a priori, digo a priori porque luego siempre hay capas y lecturas, a priori no se acercaría a tu entorno. Lo que pasa es que tú le comentaste a nuestra querida Mara Torres
en una ocasión le comentaste que para ti Castilla era un gran mar o algo así le comentaste. Que a lo mejor por ahí nos vamos acercando, no lo sé. Bueno, son mundos muy distintos, pero para mí Mediterráneo son los fluidos de Eros. Hostia, esto no me lo esperaba. Es que empiezas a ir a los guateques. Ya. Es casi una adolescencia ya, ¿eh? No es una infancia, es una adolescencia. Entonces el chico te coge de la cintura, empiezas a oler cuerpos ajenos Ya. y empiezas a excitarte y a sentir la erótica que supone el cuerpo, y los hombres, en mi caso. Bueno, me gusta y me enamoré por primera vez con esa canción. Con esa canción, con ese disco, con el disco Mediterráneo. Mediterráneo, que tiene bellísimo. Y luego que es un gran. Luego vas andando un poco, es un gran poeta. Sí, no, absolutamente. Pero tiene que ver con el primer cubata. Tiene que ver con. ¿Bailas? Fíjate, no me esperaba yo este giro de repente. Los fluidos de Eros. Los fluidos de Eros, empiezas a tener fluidos de todo tipo. ¿Bailas? Sí, claro. Cuando se ponían lentas, ¿no? Cuando se ponían lentas. Ya. Esto era un universo. Era un universo inefable. ¿Eras muy de bailar? ¿Te gustaba el A mí me guateque? gustaba, sí. Y he tomado siempre clases de baile, de danza, de flamenco, clásico. Pero es que eso no tenía nada que ver con el baile, tenía que ver con el abrazo. Ya. Tenía que ver con... Todavía no era el sexo, era el presexo. Era lo erótico. ¿Tú sabes cómo se te encendía el cuerpo? Se encontró luego una palabra que era perreo, que a lo mejor... Bueno, por favor, ¿dónde va a parar? El perreo es una vulgaridad. Estamos hablando de que te temblaban las piernas porque el chico que te gustaba estaba allí, Fíjate. enfrente, y estaba riéndose con el amigo. Tomando también su primer cubata, más perdido. Claro. Los granos, todos los granos por todas partes. Pero a ti te gustaba. Y entonces te gustaba. Que no me va a sacar, que no me va a sacar, que me va a sacar, que no me va a sacar. Y Canta, tranquilamente. No te cortes, ¿eh? O sea, tú si quieres cantar, tú canta tranquilamente. No. Entonces empezaba Mediterráneo, otro, y entonces tú bailas. Como que no le importabas nada, pero bailas. ¿Bailas? ¿Y quién te sacaba a bailar? ¿Algún nombre así? Es que yo soy un poco cotilla. Pues entonces un tipo que era joven, se llama Pedro, y que a mí me gustaba mucho. Pedro. Sí, me sacaba Pedro me sacaba a bailar. Oye, yo hay una cosa que me sabe mal, pero que lo hago mucho y no sé si lo debería hacer, pero que es que cuando como con alguien o cuando me reúno con alguien, pues a veces me apunto cosas que me dicen porque que me llaman la atención. Y entonces hubo una vez que me contaste algo y que yo la apunté. Y esto es una rutina que a mí me parece cuanto menos pintoresca. O sea, me relataste como una serie de acontecimientos uno detrás de otro que formaban por eso una rutina. Salir de casa, atravesar el mercado de pescado, llegar a los parques cercanos al colegio, escuchar a los gorriones, observar cómo riega el jardinero, evidentemente con su manguera, comer jamón york y después de todo esto entrar al colegio. Es pintoresco. ¿Sí? ¿Te parece? Es muy pintoresco. Hombre, ir a escuchar a los gorriones, comer jamón york, ver cómo riega el jardinero, es maravilloso, pero es pintoresco. O sea, yo no conozco a nadie que hubiera hecho esto. No, a nadie. Mi madre me llevaba cuando era pequeña, como siempre tenía la idea de que comíamos poco, pues nos ponía, en cuanto podía, compraba jamón york y nos ponía hasta aquí de jamón york. Y entonces nos levantaba muy pronto para meternos un jamón york. Es muy bonito, ¿eh? El ritual. Yo apunté, me lo contaste en una ocasión y yo lo apunté en el móvil, pues en una comida sería, no sé, y lo apunté en el móvil. Digo, esto para algo me tendrá que valer en algún momento. Y el otro día me acordé y tenía la nota apuntada en el móvil y digo, mira, ¿no? es lo inefable de la infancia. La infancia... Hay cosas para mí, los santos, los niños, los payasos, quizá los locos, con todo el dolor que eso supone. Sí, pero el niño también sufre y el payaso es la gran sonrisa de la tragedia. Sí. Yo creo que los niños, la infancia, no te la puede robar nadie, no te la roba
ni Putin en Ucrania. No te la roba, yo lo sé. ¿Sabes? Es como ves a los niños. He estado en la India, los niños no tienen para comer, te van descalzos, te piden... Pero es un estadio absolutamente mistérico y mágico que luego desarrollarás esto o aquello. Serás... Sí, hablar de la infancia en sí, ¿no? La infancia en sí, esa vivencia existencial, biológica de la infancia. No hay vida suficiente para tanta pasión. Aparte de las condiciones materiales más o menos más duras, allá, hay algo por intrínseco favor. en el niño. Absolutamente. Ya. Absolutamente. Es un universo absolutamente desconocido. Sí. Hay un ente, una entidad que está configurándose y que está permanentemente en un 100% de atención. Sí. Si hay alguna verdad en este mundo, es la atención. Si tú estás en atención, eso es el amor, no hay más. Por lo menos para mí, perdóname. Sí, no, bien. He venido arriba, ¿no? No. Pero el amor es la atención. Es la atención. Estar atento. Sí. A partir de los 14 nos aburrimos todo el tiempo. Bueno, de los 18, no sé cuánto. Pero conforme más te vas configurando, te vas aburriendo más. aburriendo más. Claro, cuando estás desconfigurado es cuando y se te ha ido estás. el niño, se te ha ido el ángel, se te ha ido la pasión, se te ha ido todo. Ya estás a ver... Bueno, yo hay a veces, según mi psicólogo, yo creo que va por el buen camino y entiendo que sí, que es así. Hay a veces que en mi vida toma el control el niño y no debería ser así, porque debería en ciertas situaciones por lo menos, el niño debería estar en la cama durmiendo y no tomando el control de mi vida, ¿no? Y a veces supone un problema, pero sí que es verdad, sí, o sea, comparto totalmente lo que... Hay algo en el niño... que no se puede explicar, ¿no? O que sí que se puede explicar, pero nosotros no sabemos explicarlo, no lo sé. Yo para mí es la atención. Es como el animalito, es como el perro, es como... El animal vive en una permanente atención. Yo no reniego de la razón, ¿eh? No soy rusoniana en este sentido del buen salvaje, ni no. Creo que hay que... La infancia tiene algo de salvaje también. Sí, tiene algo de salvaje. Pero es que pueden estar tirando bombas allí. Evidentemente llorarás, Hombre, claro. pero no tienes ni idea de lo que es la muerte, no tienes ni idea de lo que es la injusticia, no tienes quieres la falda de mamá, y que no se lleven a tu madre, pero ¿sabes qué quiero decir? Sí, ¿no? Sí. Hay como una especie de salvaguarda, hay algo edénico, a pesar del dolor, de paradisíaco en la infancia, en la medida que vives al 100%. Al 100%. Vivir al 100% es, para mí, el secreto de la existencia y no siempre podemos, claro. ¿Tú vivías al 100% cuando eras niña o no? Yo estaba así todo el rato. A mí me entraba la vida por todos los sitios, pero como te entraba a ti, seguro. Sí, no lo sé. Yo me recuerdo miedoso, Yo también me moría de miedo, todo. Pero es que estabas así. Es decir, yo algunas veces tengo un déjà vu que no me aguanto ni yo. Y eso que tú no eres nada nostálgica, en realidad. Yo no soy nada nostálgica. Yo sí, yo soy demasiado nostálgico, demasiado. Yo trabajo la nostalgia muchísimo, pero a veces pienso en la infancia y me recuerdo como un niño triste y pienso que no la aproveché bien, pienso a veces. Porque a lo mejor no eras tan triste, a lo mejor eras melodramático. Puede ser, lo y sigo te hacías siendo. Historias, te interesaba hacer el melodrama, a mí también. Y eras muy atenta, y has dicho antes también y antes has comentado también en la redacción sobre cuando dabais clase y os explicaban a Goya. Bueno, sí, yo no recuerdo las matemáticas, recuerdo... Siempre que pienso me viene machado mucho las moscas, el verano, esa cosa tediosa del colegio. Pero sí que es verdad que cuando nos tocaba estudiar historia, pues yo me emocionaba y entonces veía ahí a Goya y le dibujaba y me llenaba de Goya, tú fíjate, o sea, que es que he inventado ¿Y quién te el lo explicó? abstracto. ¿Recuerdas quién te explicó o la a Goya? monja de Tours, la monja de Tours, ¿no? Que nació en Fuendetodos, provincia Fuendetodos. de Zaragoza y tal, esa cabeza regia. Porque volviendo al ritual del colegio que decíamos antes de entrar al colegio y demás, ¿tú ibas a un colegio de monjas? ¿Siempre fuiste a ese colegio o alternaste entre...? No, yo tuve un periodo escolar corto, para mi gusto, porque necesitaba trabajar. Mis padres me dijeron, tú tienes que trabajar porque estamos
estamos a dos velas. ¿Cómo fue ese momento en el que te dicen que tienes que trabajar? ¿De alguna manera se analiza la situación o simplemente había que sobrevivir y te dicen hay que hacer esto y ya está, y punto pelota? Absolutamente. 14 años, que tú no tenías mando en plaza, ni tenías derecho a voto, ni tenías nada. Pero no hubo una explicación, digamos, por su parte. No, bueno, era evidente. Tu padre, ya sabes, los recursos son precarios, necesitamos la posibilidad de que puedas entrar en una oficina y a de secretaria, de asistente o de lo que sea. ¿Qué significaba ser secretaria en aquellos años para una niña de 14? O sea, ¿había algo en común entre las secretarias? Es que era una empresa muy pequeña, era la única secretaria. Pero no me refiero en la propia empresa, sino en tu... Era una categoría, ¿eh? Claro. Era una categoría. ¿Qué significaba? ¿Era algo aspiracional? ¿Era algo más o menos común entre las chicas también de tu clase o no? No. Yo, normalmente ser secretaria había en el momento, estamos hablando también de los 70, es decir, había como una posibilidad. Principios, ¿no? De los 70. Sí, más o menos. Y entonces ahí estamos en una España muy precaria, con una visión sobre la mujer absolutamente arcaica. Claro. Entonces, pero ya era una primera generación que podía trabajar fuera de casa. Y era un grado. Evidentemente no era la escala de la universidad, porque eso solo podían acceder a gente que... De hecho, yo hice secretariado y no bachiller porque... ¿Secretariado era como una especie de formación profesional o algo así? Sí, una FPO, sí. Lo que sí que estabais muy obsesionados en esas épocas, porque mi padre también me lo ha transmitido así de alguno, no me ha dicho que estaban obsesionados, sino que yo recuerdo contarlo con cierta emoción, era con la mecanografía, ¿no? Que era como algo que había que saber. La mecanografía era importante. Y la taquigrafía. En vuestra época. Y la taquigrafía eran signos estos, que entonces era como algo que verdaderamente te daba una posición en el mundo. Sí. O sea, yo recuerdo ser niño, y estamos hablando de los años 90, y me acuerdo que mi padre me transmitía de alguna manera la importancia de la mecanografía. Yo no entendía muy bien por qué, pero claro, luego cuando pasa el tiempo y te das cuenta de dónde vienen las cosas y todo eso, pues ya te empiezas a dar cuenta un poco de por qué era tan importante la mecanografía, ¿no? Empezabas a conquistar el mundo exterior, el mundo público. Empezabas a tener una conciencia política, empezabas a ver que aquello no estaba funcionando, que esto no podía ser, que este señor era muy viejo, muy petardo y que Europa tenía otra... Este señor, por el que no lo está entendiendo, estamos hablando de Francisco Franco. Pero sí que hay algo que me llama la atención, que es cuando empiezas a trabajar con 14 años, hablamos, en ese momento, claro, tú vienes, voy a ver si lo puedo explicar bien, tú vienes de ser una niña, sigues siendo una niña con 14 años, pero vienes de ser una niña y digamos que tu relación con el dinero supongo que sería... Aparte de que había poco en casa, supongo que sería pues lo poco que te pudieran dar o lo poco que tú pudieras ir a comprar con tu madre, con tu abuela. De repente pasa de eso a que tú ya, de alguna manera, vendes tu fuerza de trabajo, ¿no? Para ser retribuida por esa fuerza de trabajo o por ese trabajo. Entonces, claro, la relación con el dinero por la fuerza tiene que cambiar, ¿no? Absolutamente. Yo quería dinero. Yo quería dinero, o sea, yo no quería dinero y yo estuve convencida primero de que el dinero te cambiaba la vida, era un instrumento importante para cambiar de vida. Y otra de las razones, y por mi segundo descubrimiento, para mí más importante aún, porque luego a partir de ahí ya desarrollé un cierto desdén por el dinero, fue el conocimiento. El acceso al conocimiento a través del... El acceso al conocimiento considero en un momento determinado que es lo que verdaderamente te da poder. O sea, que no solamente los ricos tienen el poder, sino los que tienen el conocimiento también. Es uno de los vehículos hacia el poder, también el conocimiento, la educación, la cultura. Yeah. La cultura, eso para mí fue la gran revelación en una ya casi al final de la adolescencia, principios de ya una juventud incipiente. Y trabajaste en Dragados, creo, ¿no? Sí. Que ya estaba en esa empresa. Aburridísimo tema. Aburridísimo tema, querido Antonio Espósito. Bueno, yo te voy a proponer una cosa. Te voy a proponer, a ver si te cuadra a ti lo que te digo.
a veces los finales de siglo se marcan no con el último año, sino con un acontecimiento, ¿no? Dicen, el siglo XX terminó en no sé qué punto, ¿no? No necesariamente con el último año de ese bloque de 100 años, sino con un acontecimiento que marcara el final del siglo, ¿no? Entonces, estás poniendo una cara como diciendo, no sé por dónde vas a salir, pero a ver. Me tienes desconcertada. Lo que yo te propongo es, ¿puede ser que tu adolescencia terminara algo más, en un acontecimiento concreto, igual algo más tarde de lo que se supone que es la adolescencia, que es con un viaje a Londres que haces para conocer a los punkis? Ahí acaba tu adolescencia, ¿puede ser? Y también con una clarísima... los últimos coletazos de Franco. La sociedad empieza a cambiar. Atocha, el Carrero Blanco, y empieza a haber un desbordamiento del hastío de toda una sociedad que verdaderamente nos pone delante de los ojos algo que ya no va a parar, no puede parar. Primero porque verdaderamente se estaba muriendo, que murió solo, sino también porque verdaderamente la sociedad estaba pidiendo otras cosas, estaba pidiendo otro compás, otras relaciones laborales, en fin. Esto. Y por otro lado, esto es un estímulo para que yo mire y vea que el tejido social verdaderamente se está transmutando. Y que quizá eso signifique libertad. Quizá eso sea igual a un poco más de libertad. La libertad absoluta no existe. No, claro. El silencio tampoco existe. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. La justicia... Vamos a ver. El silencio tampoco existe, es verdad. No existe. Lo absoluto es complicado. Es complicado. Pero el asunto está en que eso sí que da la posibilidad de... Anda, a lo mejor aquí hay algo que se llama un poco más de libertad. A lo mejor podemos decir más cosas, a lo mejor podemos caminar sin las mujeres, sin el temor a que el padre te dirija la vida. Es decir, son como intuiciones. Te hablo epidérmicamente. Sí, y eso que tú venías de un entorno que había de alguna manera escapado por alguna rendija del nacionalcatolicismo, porque eran mujeres... digamos que eran fuertes y que habían ejercido... Pero es a nivel familiar. A nivel familiar, a nivel sí, pero doméstico. Que es una referencia, ¿no? Son referencias, claro. Pero luego cuando ya te vas separando de la familia, lo que es importante es la comunidad, bueno, claro, es lo público. Claro, ¿no? por supuesto. Son los otros que ya no son tu entorno familiar. Claro. Y esa otredad... Eso es un abismo. Sí. Pero había ahí, en ese abismo, que es esos otros... de alguna manera estaba empezando a caminar de otra manera. Yeah. Y estaba empezando a demandar de otra manera. Y entonces eso me da a mí la posibilidad de decir, ¿y si yo hago este movimiento? Yeah. Entonces, finales de los años 70, decides irte a Londres a ver a los punkis. A ver a los punkis, a estudiar inglés, que todos queríamos estudiar inglés, y a pasar la Hoover en los hoteles de au pair o tal, para autoabastecerte económicamente, ¿no? Y de au pair, que ahora digamos que es bastante común, pero yo no sabía que en aquella época también. O sea, que ibas como a cuidar a los niños de una familia. Sí. Y luego me enamoré de un inglés y entonces, pues ya sabes, estas cosas del amor. Claro, yo no quería entrar aquí. Yo no quería entrar aquí, Isabel, no quería invadir tu intimidad, pero sí, vamos a abrir... Se estudia mejor el inglés. Caso Peter. Vamos con el caso Peter, con lo que yo quería bautizar como el caso Peter. Vale, terminamos con el caso Peter. Con el caso Peter, vale. Que es una manera de aprender un idioma. Vale, o sea, estás en Reino Unido. Estoy en Reino Unido. En aquella época, en esa Gran Bretaña que ve nacer a los Sex Pistols. Thatcheriana, tela. La gente estaba... Claro, normal, claro. Entonces, esa época en la que nacen un poco los Sex Pistols, tú estás allí de au pair, intentando aprender inglés, y te cruzas con Peter, un lord
¿Un caballero? No, era un un tipo... rubio. Un rubio bajito. Un rubio no bajito. era tan alto. Ah, vale. Yo pensaba que era algo... Y entonces, Escritor, quería ser escritor, sí. ¿y dónde lo conoces? Me gusta mucho el concepto escritor en ciernes. Me gusta mucho. Escritor en ciernes. Sí, ¿Y dónde exacto. lo conoces a Peter? Pues una amiga mía vasca que estaba muy interesada en un filósofo orientalista y líder espiritual que se llama Krishnamurti. Krishnamurti, sí, sí. Entonces tiene a las afueras de Londres va a dar una charla y me dice que la acompañe y ahí está con Krishnamurti, que no entendí nada de Krishnamurti, luego leí, evidentemente es un nombre muy interesante, pero yo no sabía nada de inglés. Y paseamos por los prados ingleses y... Bueno... Y ya está, y nos enamoramos y me dijo, bueno, pues vente a casa a vivir. Y estuve ahí unos meses viviendo con él y enamorándome, sintiéndome, bueno, pues nada, de provincias, que de repente va a la capital y la princesa le sale un príncipe y sí, una romantización total, ¿no? Fue bonita la historia con Peter. Fue muy bonita. Luego vino a Madrid. Quería rescatar la historia, pero yo me había enamorado. Yo he sido muy desleal siempre. Hasta que ya... Yo he sido muy desleal siempre. Muy siempre. bueno. Pero vino en... Para recuperarme, pero yo ya estaba enamorada. Yo ya había empezado a estudiar arte dramático, enamorada de un director de cine en ciernes. En ciernes también. A ti te gustaba todo lo que estuviera en ciernes en aquel momento, ¿no? Pues que yo estaba en ciernes también. Claro, estabais todos en Estábamos ciernes. en ciernes. Claro, el país estaba en ciernes. Luego ya vino la heroína y lo... Ostras, qué giro de claro, repente, claro. Sí, no, Claro. es que la movida es muy tragicómica. No, ahí... Transgresora, ahí pero entraríamos hay en otro muchos mundo. cadáveres. Entonces, Entraríamos en otro mundo, pero yo creo que para cerrar ya... Por favor. Nos quedamos ahí. Ha sido maravilloso. Viaje de Londres. ¿Te ha parecido? Sí. Sí, ¿Te ha gustado? muy bonito. Viaje de Londres, yo creo que cerramos la... Pero yo sí que te quiero preguntar, que me entra la duda. Si ahora mismo tu madre hubiera estado escuchando todo esto, como gran narradora que era, y ahora mismo hemos intentado, pues en este momento, hacer una especie de relato desde tu nacimiento. Relato, porque todo esto es ficción, ¿eh? Todo esto es ficción, todo esto está inventado. Ficción. Todo esto está la inventado. memoria es ficción. ¿Qué dirías si escuchara todo esto? Pues yo creo que mi madre me admiraba, me quería, me miraba con amor. Ella era muy fría, pero su mirada era amorosa, era Muy fría admirativa. digamos que... en la manifestación. Vale, que no lo le transmitía costaba. oralmente, pero sí de a lo mejor con la mirada o con la... La mirada notaba que ella me admiraba. Su mirada era admirativa, o sea que probablemente... Y me consideraba, y eso me lo dijo varias veces, y que era una mujer fuerte. Que yo tampoco me veo tan fuerte, pero bueno, ella me veía fuerte. Qué maravilla. Pues yo creo que si seguimos a lo mejor lo estropeamos. Pues sí. Pues ya está. Ha sido precioso. Muchas gracias. Gracias a ti, querido amigo. Amiga Isabel. Sigamos siendo bajitos. Sigamos. Gracias. Casi 2 horas. Es una barbaridad. Pero más o menos, no, pero que si lo que queremos en este es hacer lo que hasta donde dé la entrevista. Yo ya veía que ya tú, aparte que ya tenía todo lo pero es que yo llevaba aquí 10. Pero yo no sé si esto es vendible. ¿Por qué no? Claro que sí. 2 horas.